Buenas noches para todos, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo han estado? Bueno, vamos a comenzar acá nuestra clase del día de hoy. Vamos a compartir aquí pantalla y vamos a comenzar a trabajar entonces. Pavel, buenas noches, ¿nos escuchan? Pavel. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, entonces no sé qué pasará con Pavel. Entrecortado, ok. Listo, Pavel. Teníamos una tarea. Ok, su internet. Listo, teníamos una tarea. Mencióneme un tipo de datos en MySQL. O escríbalo, si no puede habilitar el micrófono, escríbalo. Un tipo de datos en MySQL. Y el numérico es, así se declara en MySQL. Yo escribiría un campo cédula numérico. Listo. Ojo porque estamos confundiendo algo. El numérico debería ser entero, porque los números son enteros. Si yo ya quiero hablar de flotantes, hablaríamos de los decimales. ¿Listo? Bueno, ¿quién encontró datos diferentes? Vamos por acá a ver. Diego Andrés. ¿Qué pasó? Creo que se salió. No, Diego Buenas Andrés. noches, profe. ¿Cómo Buenas está? noches. Bien, bien. ¿Qué otro tipo de datos encontró? Eh, ya le digo, profe, pues los que más se trabajan son el bar chart y eso. Listo. ¿El Y varchar para qué es? el bar ¿Para chart qué es se para trae? caracteres y pues uno puede definir como de qué cantidad va a ser ese, ese espacio, ¿sí? De cuántos caracteres va a estar. También vi uno que iba también de menos 127 a... Ya le digo, profe. Ok. Bueno, mientras Diego nos dice ahí, resulta que el varchar es una string, ¿cierto? Hablándolo en programación orientada a objetos. Y ese string que viene siendo una cadena de caracteres. Y máximo tiene 255 como espacios. 53 pasos, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Varchar me permite a mí escribir todo tipo de caracteres sin ningún problema. ¿Listo? El otro tipo tenemos es el in, ¿cierto? De ese in, digámoslo así, que podrían haber unas derivaciones. El begin, entre lo grande, el small in, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos da aquí o qué es lo que nos refiere aquí en estos tipos de datos? También hay Estos tipos- medium Medium, int. medium Y in. también hay uno que se llama Teen Int, algo así. Esos son numéricos enteros. Tipos de datos numéricos enteros, no tienen cifra decimal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Cada uno de estos lo que me va a permitir es poder trabajar más posiciones de números o menos posiciones de números. Entonces, por ejemplo, si yo voy a colocar un número de celular como mi número de celular, ¿cierto? Que normalmente los números de celular traen 10 dígitos, o el número de la cédula, que normalmente también trae 10 dígitos, pues debería utilizar el más grande, el begin.
Porque si yo utilizo para una cédula un small int, un medium int, un int solito, MySQL lo acepta. MySQL me recibe a mí los datos. Pero ¿qué pasa? Que si el tope, por ejemplo, el tope del int es hasta este número. Vamos a decir que es hasta este número. ¿Sí? Ese es el tope del int. Y ustedes escriben 10, 25, 40, tan. Este dato, cuando ustedes van a hacer la consulta, les va a mostrar siempre este dato acá. Porque él lo interpreta como que, oiga, usted se excedió, entonces dejémosle el último dato que yo puedo recibir. O sea, este dato de acá. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso sucede ahí cuando trabajamos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Que dentro de esos int, ¿qué pasa? Anteriormente, cuando trabajábamos con todo el diseño, con toda la programación, directamente a la máquina, teníamos que estar muy cuidadosos de las líneas de código y demás que utilizamos. Ahorita yo puedo, ¿sí? Aunque no es bueno, ahorita yo puedo declarar un entero o un biggie y utilizar pocas, ¿cómo se llama? Pocas posiciones, ¿sí? Porque ya nuestra memoria es un poco más grande y podemos trabajar sin ningún problema. Pero entonces, no es el hecho de esa partecita de que si yo, ¿cómo se llama? Si yo tengo bastante espacio, entonces poder llegar a poner muchas más cosas. No, tengo que ser moderado en eso. Entonces, lo ideal es hacer una buena planeación para el diseño de nuestra base de datos. Acá Diego nos dice algo. El datetime, que es para fechas, ¿cierto? Ese es otro tipo de datos. Sí, porque también tenemos el year, el time, el date time, que son de fechas, ¿no? Eso fue lo que encontré. Profe, el enum es como para enumerar, ¿o cómo es eso? Sí, No señor, pero no entendí. se utiliza casi. Ese sí es muy rebuscado, por así decirlo. No sería como la palabra idónea. ¿Qué pasa? Yo Ahí tengo- Profe, está. una pregunta, ¿para qué se usa el index? El index es ¿cómo se llama? Para páginas principales, pero igual, la verdad, no se utiliza mucho en MySQL. Sandra, ¿nos ibas a decir algo? Que es timestamp, que es de combinación de fecha y hora. ¿Está en qué, perdón? Timestamp. ¿Ah, sí? Con una P al final. Ok. Listo, entonces miren que tenemos muchos datos. ¿Cuál deben utilizar? Eso lo saben ustedes en su planeación de bases de datos. Sí, eso lo definen ustedes, ¿Qué pasa? Yo puedo decir, a todo le trabajo varchar. Todos los campos que voy a utilizar en mi base de datos pueden ser varchar. Puede que funcione, puede que funcione. ¿Qué pasa cuando yo tenga que operar, ¿cómo se llama? Algunos campos. Vamos a tener problemas. Profe, o sea, lo que acaba de decir es que se puede usar, por ejemplo, el varchar también, por ejemplo, para números. Claro. Ah, yo pensaba que no. Se puede, mas no se debe, porque lo que yo le decía, créeme dos campos con varchar y entonces después los multiplica. ¿Yo cómo voy a multiplicar letras, perdón? Porque lo va a tomar como una cadena de caracteres. A pesar de que yo estoy insertando números, pero lo va a tomar como una cadena de caracteres. Entonces, multiplíqueme un campo varchar por el otro. Me va a generar error. Ya vamos a tener Ingeniero, ese Señor. varchar se podría utilizar más como para hacer un tipo de numeración, algo así, Lo que pasa es porque que dice que son datos alfanuméricos. sí, pero no necesariamente digamos, para todo lo que tenga que ver datos como nombres, apellidos, la dirección no es solo números. Yo no puedo declarar un campo de dirección como números, porque, por ejemplo, mi dirección es carrera sexta, número tal, tal, tal. Esa carrera, lo primero que me dice ahí es esa parte. Y ¿Listo? yo no puedo decir en una línea de código si quiero hacer una operación con
el char número 1, el nombre que tenga, y el 2, convertirlo entero para poderla hacerla. ¿Cómo, Marlon? No le comprendí muy bien. ¿Me Pues repite, por favor? tomamos los datos en ese tipo, ¿sí? Y decimos convertirlo a entero para poder hacer la operación. Sí, pero usted estaría haciendo doble espacio o doble actividad. ¿Para qué voy a declarar dos cosas si sabiendo que si voy a utilizar números, pues declaro un campo entero? Si voy a declarar o necesito escribir nombres, apellidos, caracteres alfanuméricos, como decía Samir, pues utilizo ¿cómo se llama? Un varchar. Si voy a utilizar de pronto, voy a almacenar solo una letra, ¿sí? Para decir que es falso o verdadero. Si se va a almacenar una sola letra, puede ser char. Pero si quiero utilizar los datos booleanos, utilizo el campo boolean, ¿sí? Que también está ahí. ¿Listo? Todo eso lo vamos a ir viendo y en la práctica es donde vamos a ir trabajando eso. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con trabajar en SAM, ¿cierto? Habilitaron su servidor y demás. Vamos a repetir ahí los comandos para que ustedes van tomando nota, para que, ¿sí? Vamos a hacer la actividad que hicimos el día lunes un poco más despacio, vamos a ir explicando cada uno de los comandos, cuál es la estructura y demás. ¿Listo? Entonces, lo primero, vamos a abrir acá, voy a escribir unos comandos acá rápido para que ustedes los vayan trabajando y, ¿cómo se llama? Y los vayan practicando, ¿vale? Entonces, el primer comando sería encender o apagar servidor. ¿Cómo hacemos para encender o apagar el servidor? Entonces, utilizaríamos /sam /start.exe. Listo. Pero ¿cómo hacemos para abrir nuestra consola CMD? Yo podría decir inicio, escribir CMD, y aquí nos aparece el símbolo del sistema, ¿cierto? O utilizo un atajo que es la tecla Windows más la tecla R. Yo oprimo Windows R, me va a aparecer el menú ejecutar. Entonces, esto genera o esto muestra el menú ejecutar. Listo. Y en el menú ejecutar voy a escribir el comando cmd para poder trabajar. Cmd, y ahí me va a habilitar mi consola, ¿cierto? Sin ningún problema hasta el momento. Enciendo servidor. Sí, quitamos esto acá. Con esta enciendo el servidor. Y para apagar el servidor es esta misma línea. Lo único que voy a cambiar es el start por el stop. Ahí encendí mi servidor, lo apagué. Profe, ¿y en Linux cómo haría? Listo, en Linux igual, pero en Linux vamos a utilizar con el comando lam. Porfa, ¿cómo se...? La persona que me dijo que acaba de decir de Linux. ¿Cómo es su nombre? Yo, profe, yo, Juan Estés. Listo. Juan, por favor, el día lunes, si es posible, antes de las 6, acuérdeme para que el día lunes todo eso que estamos viendo hoy lo vamos a trabajar en Linux, ¿sí? Porque es que aquí ya el hecho de reiniciar me lleva bastante tiempo, ¿listo? Y perdemos tiempo en la clase. Entonces, por favor, acuérdeme de eso para ¿cómo se llama? Para comenzar desde cero, desde Linux, y mirar todo eso que vamos a ver hoy, lo vamos a ver en Linux, ¿vale? Listo, profe. Listo, gracias. Ok. Listo. Entonces encendemos o apagamos el servidor. Listo. Ya encendimos o apagamos el servidor. Necesito yo ahora acceder al servidor de MySQL. Lo primero es que debo ubicarme en la carpeta donde está el servidor. Utilizo un comando que es el chdir, o esto es change directory, traducir al español, cambiar de carpeta o de raíz, digámoslo así.
Entonces, ¿para qué vamos a utilizar este chdir? Nosotros necesitamos llegar a ir a la carpeta chdir, espacio dos puntos, perdón, chdir, abro comillas, c, dos puntos, slash, sam, slash, mysql, slash, bin. En esta ruta es donde se va a encontrar nuestro servidor. ¿Sí? Y después de eso nosotros debemos ejecutar el servidor. ¿Cómo ejecutamos el servidor? Entonces tomamos los comandos mysql -u espacio root -p. Pues esta línea que me está diciendo, oiga, encienda el servidor de MySQL con el usuario o ingrese el usuario menos, cuando yo digo ingrese el usuario sería -u o guión al medio u root, y entonces ingreso el usuario -p, oiga, ingrese el password, ¿sí? Entonces ahí nos va a pedir el password. Recordemos que esta versión de SAM toda por defecto maneja un password en blanco, ¿sí? O sin password, mejor dicho. ¿Que se le puede colocar contraseña? Claro que sí. Más adelante vamos a ver cómo se gestionan usuarios y demás, cómo se trabaja con usuarios, toda esa parte. Listo, entonces ya estoy en mi servidor aquí, nos va a aparecer algo como MariaDB, y nos aparece un poco de cositas ahí para empezar a trabajar. Listo. Cuando ya estamos en ese MariaDB, entonces lo que vamos a empezar es a trabajar ya con nuestras bases de datos. Primer comando que podemos utilizar sería el de mostrar o listar bases de datos. ¿Cuál sería ese comando para mostrar o listar bases de datos? Entonces sería show. Recordemos que los comandos en MySQL, todas las sentencias de MySQL, la sugerencia es, o la buena práctica es escribirlas en mayúsculas. Entonces sería show database, los databases. Muéstrame todas las bases de datos, punto y coma. ¿Sí? Él me va a listar todas las bases de datos. Si deseo utilizar una base de datos, entonces utilizar una base de datos. ¿Qué debo hacer para utilizar una base de datos? Utilizo el comando use, el nombre de la base de datos. Acá nombre, base de datos. Y aquí tenemos una sentencia que se escapa a la regla. Esta sentencia es la excepción de la regla. ¿Cuál es la excepción de la regla en este caso? Nos dice que todas las sentencias deben finalizar con punto y coma. Yo puedo trabajarlo así con punto y coma o sin punto y coma y no va a haber problema. Esta es la única sentencia. Una pregunta, ¿puede hacer zoom un poquito? No sé si puede hacer zoom o algo. Claro. ¿Así? Perfecto. Listo. Entonces, no, perdón, aquí no es user, es use. Puede ser con punto y coma al final o sin punto y coma al final. Y funciona de ambas formas. ¿Sí? Sin problema. Listo. Yo ya estoy en la base de datos. Entonces yo en este momento puedo listar bases de datos. ¿Cómo hago? Perdón, listar las tablas. ¿Cómo hago para listar las tablas de una base de datos? Entonces el mismo comando show, que es mostrar tables. Show table me va a mostrar tablas. Todas las tablas que tenga. Si no tengo nada, pues me va a decir empty o la consulta vacía. ¿Cierto? Ahí tenemos entonces mostrar esos comandos de show tables. Entonces, show database, show tables para mostrar tablas. Ojo, me está mostrando contenedores, dos contenedores que estamos trabajando, que puede ser bases de datos o puede ser tablas. Esos son los contenedores que podemos trabajar. ¿Listo? En este momento con ese comando show. Con ese show no puedo ver los procedimientos almacenados, las vistas, los disparadores o triggers, no lo podemos ahí trabajar. ¿Listo? Bueno, ¿qué hacemos más aquí a partir de esto? Yo ya podría entonces comenzar a crear, ¿cierto? Entonces yo digo, voy a crear un contenedor. ¿Cuál es el primer contenedor que debería siempre crear? La base de datos. Entonces,
crear bases de datos. Vamos a dejarlo en un comentario así. Crear bases de datos. Entonces, ¿cómo creo una base de datos? La base de datos se crea con el comando create database, el nombre de la base de datos que sería, qué sé yo, clase la voy a llamar, y listo. Ahí ya estoy creando una base de datos. Creo una base de datos que llama clase, o el nombre que ustedes consideren. Listo. Después de eso, voy a crear las tablas o entidades. Tablas. Entonces, ¿cómo crearía la tabla? Lo mismo con la sentencia create, porque estoy creando un contenedor, create table, el nombre de la tabla. Vamos a llamarlo datos. Listo. Aquí no va punto y coma porque es que la tabla está compuesta por campos. Entonces yo abro paréntesis, ¿cierto? Aquí al final le doy un punto y coma y comienzo a crear mis campos. Entonces yo diría campo 1 de tipo entero, ¿cierto? Lo que veamos ahorita. Normalmente ese campo 1 va a ser nuestra llave primaria, normalmente. Coma. Campo 2 que va a ser de tipo varchar, y varchar sí debe llevar un espacio de memoria que vamos a utilizar. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Recordemos algo. Hay un valor aquí podemos añadir que es el not null. Cuando yo escribo el not null, lo que quiere decir es que no permite nulos. O sea, que tengo sí o sí que escribir algo en ese campo. ¿Listo? Si voy a seguir añadiendo campos, pues le coloco coma, iría con el campo 3, va a ser de tipo date, y listo. No va a crear más campos, cierro y punto y coma. Y aquí tengo la sentencia para crear una tabla. Ahí tengo una sentencia para crear una tabla. Sin ningún problema. Listo. Que resulta que yo creé esa tabla y necesito conocer la estructura. A mí se me olvida qué estructura lleva esa tabla. Ah, bueno. Utilizamos el comando describe el nombre de la tabla. O sea, para el ejemplo anterior, describe datos. Y ejecuto esa tabla. Esa tabla lo que me va a mostrar a mí es los componentes, los campos de la... Perdón, sí. Esta consulta o esta sentencia lo que nos va a permitir a nosotros es mostrar de una forma ordenada cuáles son los atributos de una tabla X. ¿Sí? Eso es lo que me va a permitir eso. El describe me va a mostrar eso. ¿Listo? Muchachos, permítanme un segundito, qué pena con ustedes.
Bueno, chicos, entonces continuamos acá. Y vamos con este comando de script, ¿cierto? Este script me va a mostrar la descripción de la tabla. Hacer una descripción de la tabla de sus campos con sus respectivos, con sus respectivas características, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí hay una recomendación que es... todo esto que yo estoy haciendo acá, yo puedo tener este archivito así, ¿cierto? Yo puedo tener este archivito así. Y lo que voy a hacer es que cuando cree mi base de datos, la creo toda acá y después lo que hago es copiar y pegar, ¿sí? Porque normalmente la consola no nos perdona el error más pequeñito. Yo no puedo volverme a borrar, ¿listo? Entonces, esa sería una recomendación, ¿sí? No es obligación. Que ustedes quieren ir a programar directamente a CMD, háganlo. Que en el parcial que tenemos la semana pasada yo los ponga a programar solo en CMD y me muestren acá, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte, ¿listo? Pero, pues, una recomendación como para que avancen un poquito, como para que ustedes se revisen y si algo les quedó mal acá, entonces, por ejemplo, a mí se me olvidó colocarle a este campo que sea not null, ¿sí? Entonces yo puedo, mire, vengo acá y le digo not null, y entonces lo copio, lo pego al otro lado y lo voy a poder trabajar, ¿listo? Esa es una recomendación. Ingeniero, una pregunta. Señor. ¿Cuál es ese programa que está utilizando? Sublime Text. En texto. El mismo que estoy usando yo. Sí. Pero no puede ser este. Yo puedo trabajar con el bloc de notas. Y aquí pueden hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no le muestra colorcitos. Entonces yo le digo, mire, describe, datos, punto y coma, y así con cada uno. ¿Sí? O los que trabajan con Visual Code Studio también lo pueden hacer. Mira, acá también lo tengo. O sea, el editor, incluso hasta Word. Lo único que Word sí le va a corregir cada rato la ortografía. Entonces, mira, aquí yo también puedo hacer y empezar a escribir eso sin ningún problema. ¿Listo? Esa es una recomendación que yo le hago. O sea, es una recomendación que yo hago personalmente. ¿Sí? No es obligación. No es obligación, muchachos. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos acá. Yo ya creé una tabla. Yo ya describí la tabla o la vi. Vamos a mirar entonces la operación inversa a crear. ¿Sí? Que algunos diría descrear, ¿no? Eliminar sería, ¿cierto? ¿Cómo elimino? Contenedores. Y sigo insistiendo en esto, porque es pregunta de parcial. Contenedores. Drop. El Elimina. tre. ¿Señor? Con el drop. Luego no era drop para borrar todo. Ah, no, sí, contenedores. Sí, right. Contenedores. Listo. Voy a borrar una base de datos, entonces. Voy a escribir aquí un comentario. Borrar base de datos. ¿Cómo borro una base de datos? Entonces el comando drop database, el nombre de la base de datos. Entonces nombre pd, punto y coma. Listo. Ustedes necesitan eliminar una tabla. Eliminar una tabla. Entonces sería drop table nombre tabla. Una cosita, si ustedes ya han ejecutado no tendría razón de ser este. La tabla está dentro de una base de datos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. La tabla está dentro de una base de datos. Si yo ya eliminé la base de datos, pues cuando ejecute este comando me va a decir qué error, porque no hay una tabla que se llame así. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta ahí. Bueno. Ya creamos una base de datos, ya creamos una tabla, ya borramos la base de datos, ya creamos la tabla. Resulta que yo necesito modificar esta tabla. ¿Sí? Ustedes necesitan modificar esa tabla. Yo les decía a ustedes, si yo quiero modificar registros es con el update, pero si quiero modificar la tabla, modificar su estructura, utilizo la sentencia alter. Entonces yo le diría, por ejemplo, alter table, el nombre de la tabla, que sería datos, adicione una columna,
llamada campo 4, que sea de tipo day, no, day ya utilizamos, que sea de tipo boolean. Que sea tipo boolean, que no permita nulos, pero que esté después de after campo 2. Listo. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Oiga, alter table, datos, add column, campo 4, boolean, not null, after, campo 2. Altéreme la tabla de datos adicionándole un campo llamado campo 4 de tipo booleano, que no sea nulo, o que no permita nulos, y que se ubique después de campo 2. O sea, este campo va a quedar aquí. Va a quedar aquí. O sea, sería campo 4 y todo lo que sigue ahí. O sea, como puntos suspensivos. ¿Sí? Punto y coma. Así quedaría la tabla con esa alteración. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Si ustedes llegan, por ejemplo, no le colocan el after, colocan esa sentencia así, ese campo 4 va a quedar creado aquí después de este. Aquí va a quedar. ¿Listo? Entonces, si yo necesito crear un campo al final, pues no le coloco nada. Pero si lo necesito en una ubicación específica, utilizo el after. Pero hay otro modificador, que es el siguiente. ¿Qué sería ese modificador, señores, de nivel 3 por allá de inglés? Que lo ponga de primeras. Que lo ponga de primera. Muy bien. Ese modificador lo que va a hacer es que el campo va a quedar aquí arribita. O sea, aquí va a quedar campo 4, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahí estoy modificando una tabla. ¿Listo? Ahí estoy modificando una tabla. Modificando su estructura. ¿Listo? Que es muy diferente, vuelvo y repito, muy diferente a actualizar un registro. Que al actualizar registros ya cambian las cosas. ¿Listo? Bueno, continuamos por acá. Profe, si no se le escribe, si no se le escribe first, entonces queda al final. Siempre. Listo. Exacto. Por defecto va a quedar al final siempre. Listo, continuemos entonces. Listo. Ya alteramos nuestra tabla. ¿Qué más tendríamos que hacer? Ah, bueno, yo necesito insertar registros. Entonces yo digo insert into pues insertar o registrar información. ¿Cómo se hace esta partecita? Entonces, para insertar o registrar información, yo digo insert into nombre de la tabla, especifico los campos dentro de paréntesis, pues sería campo 1, coma, campo 2, coma, campo 3. ¿Qué va a insertar en esta tabla, en esos campos? Los valores. Entonces serían los valores. Ojo acá. Si mi primer campo, aquí miramos, si mi primer campo es entero, pues ese campo entero debe ir solito, sin ningún problema. O sea, aquí yo puedo colocarle 1. Listo. El segundo campo es varchar, debe ir entre comillas dobles. Hola a todos. El tercer campo es fecha. La fecha se escribe igual. Pero la fecha en MySQL normalmente se utiliza de la siguiente forma. Año, mes, día.
Pues ojo cuando inserten informaciones con ese date, porque el date me va a trabajar así. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente. No nos va a colocar la fecha como nosotros la conocemos como 24 de febrero de 2021, sino va a tomar 2021-0520. Año, mes, día. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy, muy presente. Si escribimos date ahí, ¿sí? ¿En dónde date? En la fecha, profe. En lo que nos está explicando. Si ¿Pero por qué no escribimos escribir date? date no, sino el tipo de dato que marca la fecha. Sí, Se me fue pero la palabra. es que aquí yo no voy a escribir dato. Yo aquí lo que estoy escribiendo es la sentencia que va a insertar, partiendo del principio que esa tabla ya tiene ese campo, ¿no? Pero el profe dice que si escribimos una cosa ahí, entonces nos va a tomar primero el año, después, así como está. Sí, ¿Y es qué, que el cómo tipo se de llama eso? fecha, porque si fuera solo año me recibiría esto de acá, si fuera solo mes me lo recibiría en español, si fuera solo día, el número. ¿Listo? Bueno, yo ya inserté acá, pero resulta que esta sentencia insert, tiene una derivación, el primo buena gente. Entonces, resulta que yo puedo obviar esta línea. Bueno, la estructura aquí de insertar datos, yo podría decirlo así de siguiente forma. Inserir tu nombre de la tabla campo 1, campo 2, campo 3, los valores, el valor del campo 1, el valor del campo 2, el valor del campo 3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo puedo hacerle trampa al sistema y decir, venga, yo necesito insertar en esta tabla hombres, pero entonces no utilizo esto. Porque por defecto ya él automáticamente va a asumir que son 3 valores los que tengo que recibir. Si no está correcto ese query, cuando yo lo estoy ejecutando, pues sencillo. ¿Qué va a pasar ahí? Nos va a generar un error de sintaxis. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy, muy en cuenta. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Inquietudes? O sea, se puede colocar el values aparte para que llene información. No. Este no va aparte. Esta es la misma sentencia. ¿Qué pasa? Ah, La diferencia es que yo aquí no especifico los campos. Y no hay valores. O sea, omite lo que es como los campos y solo coloca como lo que ha agregado en la base de datos. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Si legalmente los dos son iguales. La diferencia radica en que para esta opción yo debo afectar todos los campos, ¿sí? O sea, si tengo 5 hijos, cada uno con su nombre diferente, tengo que esperar a que el hijo número 1 termine para que pase el 2, y el 2 el 3, y el 3 el 4, así, ¿sí? Entonces, ahí yo estoy especificando los campos, pero si yo sé que va a afectar todos los campos, pues sencillo. Mándelo así masivamente, sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más sentencias aquí podemos? Listo. Bueno, la sentencia de todos. El select. ¿Cómo es la estructura del select? Select, un campo X, donde, donde qué, donde haya coloquémosle X igual y el valor. Si el valor lo declaré numérico, entonces debo declararlo aquí. Perdón, si lo declaré autonumérico, aquí debo declararlo un numérico. ¿Listo? Entonces, ya cuando ejecute este comando, lo que va es mostrarme select where. ¿Quién faltó acá? El values.
Ok, acá. Seleccione campo. Entonces, miremos que en la segunda opción del insert into nombre de la tabla lo que estoy haciendo es llamando a los campos. Pero si yo me sé los campos de memoria, los 35 campos de memoria que tiene MySQL, pues siempre se me va a olvidar, perdón, siempre se me va a olvidar alguno. Siempre se me puede olvidar alguno. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el insert into cuando tomo los campos y cuando no los tomo? Cuando no los tomo, se sobreentiende que va a afectar todos los campos. Cuando los tomo, puedo obviar ¿cómo se llama? Algún registro. Perdón, sí, un registro, sí. Sí, un registro. Podría obviar cualquiera de esos registros. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Profe, no entendí la última línea. Esta última línea acá. Sí, señor. Listo, ya la vamos a explicar bien. Bueno, yo les vamos a tomar un pequeñito receso para ir por agua, porque la garganta ya me está afectando, para que ustedes también de pronto se distensionen. Son las 9:39, 9:40. 9:45 continuamos, ¿listo? Un recesito pequeño ahí, como para refrescar la garganta y continuamos, ¿listo?
Listo, muchachos. Entonces continuamos. Y vamos por acá con la diferencia de estos dos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo especifico los campos, puede que afecte o no afecte todos los campos. ¿Sí? O sea, puedo utilizar los tres, o solo dos, o solo uno. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo tengo campos que no son, perdón, que permiten nulos, porque si no permiten nulos, no, vamos a generar un error. Y esta opción es cuando voy a afectar por defecto todos los campos. ¿Sí? Entonces no especifico los campos, sino sé que voy a afectar todos los campos sin ningún problema. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esas son las dos variaciones. Una vez de que yo inserte información, lo que voy a hacer es extraerla. Voy a utilizar el read. ¿Sí? El read es la sentencia select. La sentencia select más fácil o básica es select asterisco from el nombre de la tabla. Pues esta tabla me permite a mí extraer información, perdón, esta consulta. Extraer información. Extraer información. Eso es lo que permite esa tabla. Pero yo a esta consulta, a ese select es la consulta para mí, la consulta más grande. Porque yo puedo decir, selecciónemelos todos organizándomelos de una forma, súmelos, saque el promedio, seleccióneme los que son, por ejemplo, mayor de edad, menor de edad, seleccióneme los que el nombre comienza por la letra M o termina en la letra A, seleccióneme los que son de sexo masculino, femenino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuénteme cuántos registros hay en la base de datos, todo eso. Y todo eso se hace con la sentencia select. Entonces, comandos básicos con la sentencia select. Consultas. Con la sentencia select. Ustedes quieren, por ejemplo, qué sé yo, ordenar de forma alfabética. ¿Cómo haríamos ese orden de forma alfabética? Entonces, yo diría select asterisco from el nombre de la tabla, order by ascendente. Estoy diciendo ahí, oiga, seleccióneme todos los registros de la tabla, nombre tabla y ordénemelos. Ah, order by, aquí me faltó por qué campo los voy a ordenar. Entonces, por el campo 1, puede ser de forma ascendente. Todos los registros ordénemelos de forma ascendente, pero basado en el campo 1. Y el campo 1 es numérico. Si yo le digo ascendente, pues va a tomar los números 1, 2, 3, 4. Si va a ser por un campo, por ejemplo, como nombres, pues me va a buscar el nombre que empiece por A, después el nombre que empiece por B, C, D, y etcétera. ¿Listo? Eso es cuando utilizo el ascendente. Pero si quisiera hacerlo de forma descendente, entonces quito este, le coloco de forma descendente. ¿Sí? Ahí le estoy diciendo, oiga, seleccióneme todos los datos de la tabla order by por el campo 1 de forma descendente. O sea, de atrás hacia adelante. Entonces, en el caso de los números, pues me va a mostrar el número más grande de primeras, 10, 9, 8, etcétera. O cuando es letra, pues si yo llamo un nombre o algo por la letra Z, por la letra X, por la letra Y, que son las últimas, pues me lo va a mostrar de la última hacia la primera. ¿Listo? Eso sería como, por ejemplo, para ordenar. Si yo quisiera contar cuántos registros hay en una tabla, pues yo diría select count a través de un campo. Entonces el campo sería campo 2, por ejemplo. Campo 2. From el nombre de la tabla. Nombre, tabla. Pero ¿qué pasa? Yo a esto puedo utilizar algo que se llama el comodín.
El comodín es bautizar las referencias o las, ¿cómo se llama? O las consultas. Entonces yo diría aquí, o sea, que le llame como conteo, por ejemplo. Y así, este conteo me lo va a mostrar en la parte superior cuando yo esté haciendo la consulta. Eso hace referencia a ese as. El comodín que vamos a tener para colocarle nombre a una consulta que yo haga, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos utilizar con el select? Uy, bastante. Yo les voy a recomendar, no sé si les he recomendado, pero si no se las he recomendado, se las recomiendo y si se las recomiendo, se las vuelvo a recomendar. ¿Sí les había mostrado en algún momento esta página web? Esta que está abriendo aquí en pantalla. No, señor. Listo. No, señor. Bueno, entonces, como recomendación para ustedes que están aprendiendo todo lo del mundo de las bases de datos, les recomiendo esta página. Esta página se llama W3 School. Se les voy a compartir aquí en el chat. Esta página W3 School lo que me permite a mí es aprender cualquier lenguaje de etiquetado, de programación, de hojas de estilo que quiera aprender. Entonces yo diría, por ejemplo, vamos a irnos con SQL, que es lo que estamos aprendiendo. No lo tomó. Ya está cargando ahí. Listo. Y él nos dice, mira, aquí hay un orden para trabajar, ¿cierto? Nos dice de qué se trata ¿cómo se llama? Ese tutorial. Y yo aquí tengo todas las sentencias. Entonces, miren, por ejemplo, la sentencia select, que es la que estamos hablando. Entonces, miren, la sentencia SQL select es solamente para usar, o nos dice aquí que está orientada solamente a utilizar datos o a consultar datos de la base de datos. Y los datos contenidos deben ser alojados en una tabla de resultado. Una tabla de resultado, perdón, llamado el result set, o los resultados que se tienen ahí. Y puedo bajar, aquí nos da el ejemplo cómo se utiliza select, ¿cierto? Y aquí nos va a mostrar la respuesta. Que yo puedo utilizar las compuertas lógicas también. Mire, and, or, not. Mire, los puedo ordenar por diferente forma. Puedo insertar información. Mire. El update, que es actualizar registros, también aparece acá. Y esta es la sentencia, o esta es la forma de trabajarlo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden hacer consultas dependiendo lo que necesitan. ¿Listo? Ustedes pueden hacer consultas dependiendo de lo que necesitan. ¿Qué pasa y qué es el éxito de la base de datos? Se los he repetido desde la primera clase. Básicamente es hacer un correcto diseño de esa herramienta que vamos a entregar. ¿Sí? Bueno. Y todo esto acá, entonces nos permite a nosotros estudiar todo eso. Listo. Vamos a ir poniendo en práctica lo que hablamos, porque yo he hablado nomás y no hemos puesto nada en práctica. Profe, ¿me deja ver otra vez el sublime texto un momentico? Para el último. ¿Para qué es que sirve ese último, profe? Sí, profe, Contar. por favor. Me Profe, cuentan cuántos registros tiene la tabla. Señor. ¿y cuál es la sentencia para la llave foránea? Para las llaves foráneas. Ya vamos para allá, pero tranquilos, vamos despacio, espacio, espacio, espacio. ¿Listo? Voy a poner en práctica esto rápido y ya les digo cuál es la sentencia para las llaves foráneas. Profe, disculpe, ahí no hay problema que en la parte izquierda diga count y a la parte derecha diga conteo, ¿o cómo es eso? Es que no entiendo bien. No hay problema. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Asterisco. Este count es la sentencia. Oiga, cuénteme la orden, cuénteme. Este conteo es el nombre como yo lo bautizo. Entonces yo le puedo decir suma, bien mayúscula, o total. Este sí es ya como ustedes deseen llamarlo, ¿vale?
Entonces, vamos a poner en práctica esto. Aquí ustedes ven bien. Así vamos a dejarlo un poquito más grande para que ustedes lo vean bien. Listo. ¿Qué era lo primero que yo les decía a ustedes? Debemos encender el servidor. /sham, /star.exe. Profe, una pregunta, ¿eso no importa si está en mayúscula o en minúscula? No importa. Vale. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde debe importar? Cuando nosotros estemos creando las bases de datos y demás. ¿Por qué debe importar? Porque el problema de no tener un estándar en una base de datos es que vamos a tener usuarios con cédula, con tarjeta, con cédula de extranjería y otros tipos de documentos que la verdad no nos sirve. ¿Listo? Entonces tenemos acá el servidor ya está encendido. Si lo apagáramos sería stop en lugar de start. Perdón. ¿Qué más vimos por acá? Acceder al servidor. Acceder al servidor. Bueno, vamos a acceder al servidor. chdir, abro comillas, c:/mysql/bin. Y ahí ya cambiamos nuestra ruta. Ya no dice c-user Edison, sino c-sam MySQL bin. Y ahí debe estar nuestra revisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya cambió esto. ¿Cierto? Esto de aquí cambió con esto de aquí. Bueno. Entonces, ya estamos en la ruta. Encendamos el servidor. MySQL -u root -p. Nos pide contraseña, no tenemos contraseña. Entonces, ahí ya estamos en nuestro servidor. Yo les decía a ustedes, por defecto aquí nos va a aparecer none. ¿Qué quiere decir? Que no hemos seleccionado ninguna base de datos. Y el otro comando que les decía era mostrar las bases de datos. Entonces yo le digo show database o databases, punto y coma, y me va a mostrar todas las bases de datos que tengo. Si ustedes ejecutaran ese comando igual en sus computadores y lo van trabajando paralelamente a lo que yo voy haciendo, les debe aparecer, por ejemplo, solo las básicas, si no han creado ninguna base de datos. ¿Cuáles son las básicas obligatorias del sistema? Información esquema, investigación libélula. Ah, no, perdón, esa no. Es información esquema, MySQL, performance esquema, phpMyAdmin, test. Esas son las propias del sistema. Cualquier gestor va a tener esas bases de datos. ¿Listo? Cualquier distribución de MySQL, porque gestor, no, los gestores cambian en esa parte ahí. ¿Listo? ¿Cómo resulta que no encuentro mi base de datos o no la he creado ni más? Pues yo necesito crear mi base de datos. Entonces yo diría create database, el nombre de la base de datos. Unisanqui, vamos a llamarla. Punto y coma. No hay ninguna base de datos que se llame así. Debo usarla porque si yo creo una tabla o la elimino, no me va a permitir si esto está en blanco. Entonces yo le digo create table. Ah, no, espérame, porque no he accedido a ella. Use Unisangil. ¿Por qué creen que nos salió esto? Porque escribió mal el nombre de la base de datos. Escribí mal el nombre de la base de datos. Ahora sí, y ya estamos dentro de la base de datos Unisangil. Si quiero mostrar las tablas,
show tables. En este momento nos hay que mostrar. Está vacía, que no tenemos ninguna tabla para mostrar. Listo. Si no tengo ninguna tabla, pues lo que voy a hacer es crearla. Entonces, observen algo. Yo voy a crear aquí mi tabla, pero la voy a crear con un error. Create table. El nombre de la tabla que sería... voy a colocarle tabla 1. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. Y comenzamos aquí a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo quedarme compartiendo una línea aquí, porque él puede llegarme a borrar mi línea o yo le puedo regalar a borrar la de él. Entonces, create table, tabla 1. Esa tabla 1 va a tener un campo que se llama id tabla o id table, como quieran. Esta tabla va a llevar, ¿qué va a llevar esta tabla? Va a tener unos atributos de tipo entero, primary key, ¿cierto? Ya, no le pongamos mayor cosa. Coma, los nombres, entonces yo digo nombres, tipo varchar, de 40, por ejemplo, coma, ¿cómo le colocamos? Coloquemos el metro de Medellín, no, el metro de Medellín, no, sino coloquémosle acá tabla 1, llevaría ID tabla, nombre de la tabla, bueno, aquí nos falta el not null. Yo voy a agregar un último campo que se llame un dato que no sea muy común en todos. Vehículo. Este dato vehículo, las personas van a tener que decirme si tienen o no tienen la licencia del vehículo. Y ese va a ser varchar de 20, por ejemplo. Pero recuerden que al final no se coloca coma. Yo voy a colocar una coma para que nos demuestre. Yo no me puedo devolver, ¿sí? Sino que yo tengo la forma de como emparejar las cosas. Entonces aquí sería punto y coma y nos genera un error. ¿Por qué nos genera el error? Porque aquí estamos colocando la coma. Pero también porque nosotros no debemos ser precavidos de retirar y antes pedirle ayuda por ahí a un extraño. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la tengo aquí, por ejemplo así, entonces yo lo que digo es quitar lo que no sirvió y cerrar la llave. Pero aquí esta llave debe comenzar como, perdón, no es llave, es paréntesis, ¿cierto? Pero ojo porque esa llave o paréntesis también debemos tener presente que no la podemos utilizar libre albedrío, sino que yo tengo opciones para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, nos digamos por acá. Describe, sí, describe datos. Perdón, es este acá. ¿Listo? Entonces, bueno, iba a mirar lo de la tabla. Voy a copiar esta tabla aquí. Voy a pegar. ¿Qué correcciones le voy a hacer a esta? Por ejemplo, un vehículo no lleva al final la tilde, perdón, la coma. ¿Qué más? Los políticos van a decir que no. Listo. ¿Qué pasa?
políticos van a decir que no. ¿Por qué? Resulta que yo tengo aquí mi tabla. Uy, qué pena, ¿qué pasó con este cable acá? Resulta que yo tengo aquí mi tabla. Mi tabla ya la corregí. Yo no la puedo corregir en el otro lado aquí porque me tocaría escribir línea por línea. Entonces yo lo que hago es entrar. Uy, ¿qué pasó? ¿Yo por qué me salí aquí mi servidor? Use, ¿cómo se llama la base de datos que estamos trabajando? Show databases. Databases. Se llama, ¿cómo lo llama acá? Unisangil. Use. Unisangil. ¿Listo? Entonces, yo copio aquí mi sentencia, la pego. Y ya la tengo lista, solo la ejecuto. Y me dice que tiene un error de sintaxis. Chequeé el manual. A ver, en donde nos dice que chequemos el manual. Ah, ok, mira, aquí se fue esto. No, pero no está bien. A mí también me genera error, profe. A ver, create table, tabla 1. Ah, ok, ya encontré el error. El error está aquí, que estamos colocando. ¿Dónde yo la tengo por acá? Yo la corté. Sí, señor, Acá. la cortó. Mire, ese es el error. Yo no puedo tener un guión al medio, debo tener un guión al piso, porque en el medio nos va a generar problemas. Entonces voy a volverla a Yo copiar. lo tengo al piso y no. ¿No? Bueno, vamos a mirar a ver. Ejecutar. Y también me dice que un error de sintaxis. Vamos a mirar a ver qué. Creo que es por las dobles flechas que se están colocando. ¿Por las qué, perdón? Por las flechas que se están Por las colocando. flechas, claro. ¿No? Que es que estas flechas aquí no nos ayudan en nada. Entonces, esas flechas no nos ayudan en nada, ¿cierto? Mire, se nos fue esa flecha y demás, no podemos utilizarla. Listo, ahora lo que hacemos es copiar, ejecutarla aquí y vamos a mirar a ver si funciona o no. Y nos sigue apareciendo. Yo ya descubrí cuál es el error. Está en la tabla, en la línea de la llave primaria. ¿Quién me dice cuál es el error? La Y. Exacto. La Y. ¿Por qué la Y? Porque recordemos que ahí está mal escrito primary. Entonces, primary con y normalita y de punto y latina. Vamos a ver si ahora sí. Copiamos. Trabajamos por acá. Listo. Pegamos. Por fin. Listo. Ya nos dio. Query OK. 0 columnas afectadas en 0.06 segundos. ¿Cómo sabemos que realmente fue creada? Entonces, show tables, punto y coma, y aquí está nuestra tabla 1. ¿Claro esa parte? ¿Todo claro, claro, claro cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla? Preguntas, dudas, inquietudes, bajémonos por aquí al chat. Profe, a mí me siguió saliendo error, no sé qué estoy haciendo mal. Cópieme la sentencia si puede aquí al chat y miramos a ver. De los demás tenemos dudas, preguntas. A ver qué puede ser el error que le esté saliendo.
Si mal no estoy, mientras Diego nos copia aquí el Profe, qué código. pena, lo envié al WhatsApp, es que estoy en el celular y el compu está con... Ok. Espéreme un Ya segundito. lo pego ahí, Ah, ya profe. Bueno. lo pegaron. Listo. Gracias. Dice create table. Creo que aquí debe ir un espacio. ID tabla in primary key, coma, nombre varchat, no, nulle. No es nulle. Es null, doble L. De la E. Sí, Sí, aquí le señor, cambié la qué E pena. por la L y ya. Porque, por ejemplo, en este caso usted dejó este tercer campo que permite nulos. Ese no es un error. Ese no es un error. De acuerdo a su lógica de diseño de bases de datos, usted dijo que ese capítulo, perdón, ese capítulo, no, ese campo lo va a dejar abierto, o sea que pueden o no pueden registrar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí tenemos una tabla de otra forma. Mire, lo llamo ID tabla, in primary key, el segundo es nombres, varchar, que no permite nulos, y el tercero es un campo que se llama vehículos de varchar de 20, pero sí permite nulos. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas, inquietudes de todos en estos momentos, de los 18 participantes que tenemos. ¿No hay preguntas, no hay dudas? ¿Todo claro? Listo, vamos a continuar entonces. Vamos por acá. Listo. Yo necesito mostrar cuáles son los campos de esa tabla. Entonces yo llego y digo, escribe el nombre de la tabla, tabla 1. Y entonces aquí me va a mostrar las características de esa tabla. Entonces me dice campo, tipo, si permite o no permite nulos, qué tipo de llave es, si tiene algún valor por defecto o algún extra. ¿Cierto? Entonces yo digo que la tabla tiene 3 campos, de uno entero, otro de varchar, otro de varchar. Este último sí permite nulos, ¿cierto? Listo. ¿Cómo elimino yo esa tabla? Entonces utilizo el comando drop table, el nombre de la tabla que sería tabla 1, punto y coma, y ahí me la elimino. ¿Sí? Vamos a crearla rápido otra vez, pues yo llego, tengo por acá mi respaldo, copio, pego, y ahí está nuevamente mi base de datos, perdón, mi tabla, ¿cierto? Vamos a hacer un insert para poder ver, para poderlo eliminar y para hacer consultas. ¿Listo? ¿Cómo sería el insert? Entonces yo digo insert into, el nombre de la tabla, tabla 1, ¿dónde está la descripción acá? Aquí. Listo. Tabla 1, digo los campos, entre los campos son ID, guión bajo tabla, coma, nombre, coma, vehículo. Listo. Pero el nombre de la tabla está mal, ¿no? Ay, sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no me puede devolver. Hasta que no genere un error, no me puede devolver. Esos son los inconvenientes que yo les decía a veces de trabajar con esto. O sea, aquí nos obliga a ser muy meticuloso para trabajar. Entonces, voy a generar el error, punto y coma. Me dice que tengo un error de sintaxis y vuelvo a comenzar. Por ese simple, aquí es tabla 1, ¿cierto? Ya miramos si así es. Sí, señor, mi tabla 1. Por ese simple errorcito ahí nos estaba saliendo mal. Listo. Especifico los valores, values. Entonces, recordemos que los tipos enteros son un número cualquiera sin comillas. Y los demás, como son varchar, entonces van entre comillas no, dobles. Entonces lo voy a poner Asus. Y no le voy a escribir nada más. Ah, no, pero ahí sí tengo porque lo especifiqué. Coma, Corsa, punto y coma. Ahí me dice, oiga, query OK, una consulta afectada.
Si yo quisiera ver cuáles son los registros en esa tabla, entonces yo digo select asterisco from el nombre de la tabla, que sería tabla 1. 1. Mire que ahí nos sale el registro. ¿Sí? Entonces, inserté y lo estoy mostrando. Lo quiero eliminar. Entonces, para eliminar, ¿qué sentencia utilizamos? Drop. No. Ojo, porque va a eliminar un Delete. registro. Entonces, utilizo un delete. Entonces, delete. Delete from el no. Ah, no, pero antes de esto quiero que hagamos otro registro, porque quiero que vean algo. Cambiémosle acá. Este va a ser el 7. Este va a ser aquí, coloquémosle Hewlett Packard. Aquí coloquémosle Chevrolet, por ejemplo. Yo ya tengo dos registros. Si hago el select nuevamente solito, select asterisco from el nombre de la tabla, que sería tabla 1, pues me va a mostrar los dos registros. ¿Qué pasa? Voy a hacer otro registro de la otra forma, sin utilizar los campos. Insert into tabla 1, values, y voy a especificar 1, Asus. Ustedes me dirán por qué lo repite. Para que, y el campo de vehículo lo vamos a dejar vacío. La columna. Ay, yo sí lo dejé como no nulo, ¿no? ¿Dónde está aquí? Ay, sí. Sí. Me toca sí o sí. No, yo pensé que era como el ejemplo que nos había compartido el compañero, ¿no? Entonces yo aquí sí tengo que escribir. Pues, dejémosle el mismo dato. De comillas. Ay, las comillas, ¿sí? Todas esas cositas ahí que va pasando. ¿Listo? Entonces, select asterisco from el nombre de la tabla, que es tabla 1. Listo. Tengo esos tres datos. Y ustedes me van a decir, ¿por qué repitió estos dos datos acá? Porque miren lo que voy a hacer. La cuestión, la recomendación es que yo debo eliminar, cuando vaya a hacer eliminación de registros, hacerlo por la llave primaria. ¿Cuál es la llave primaria en esta tabla? Este de acá. O sea, estas son las llaves primarias, únicas e irrepetibles. Si yo ejecutase esto, con ese 1, él me ha generado un error porque es llave primaria y me dice que está duplicada. Mire, duplicada la entrada 1 para una llave primaria. O sea, no lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la recomendación? Nunca, pero nunca van a borrar basados en el campo nombre, en el campo vehículo, en cualquier otro dato que no sea único. Porque como en este caso, voy a borrarlo por el nombre, me va a borrar estos dos registros. Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía de pronto a ustedes el día lunes. Si en este momento tengo tres personas que se llaman Juan Carlos y elimino por el nombre de Juan Carlos, pues me han eliminado esas tres personas y yo solo quería eliminar a Juan Carlos Cortés. ¿Sí? Ojo, vamos a hacer eso, pero no se recomienda hacerlo. Entonces yo diría delete from el nombre de la tabla, que sería tabla 1, donde aquí viene la condición where, donde el campo, entonces donde nombre igual, entre comillas, Asus, punto y coma. Inmediatamente mire lo que me va a decir. Oiga, mire, eliminó dos registros o dos, ¿sí? Dos registros. Si yo vuelvo a ejecutar mi select o mi consulta, ¿cierto? Ya solo me va a aparecer este señor de acá. Entonces, ¿qué falla? Porque yo solo necesitaba eliminar un registro y eliminé dos de una vez. ¿Por qué? Porque utilicé un campo que no es campo único. ¿Sí?
Si lo quiero volver a eliminar ese registro, entonces yo llego acá. O sea, si no vamos a eliminar ese registro, entonces sería delete from el nombre de la tabla, que sería tabla 1, donde ID tabla, aquí bajo tabla, igual a 7. En este caso, comillas no, porque es un campo numérico. ¿Listo? Y si yo vuelvo a hacer el select a esa tabla, me debe decir que la tabla está vacía. Y mire que la tabla está vacía. ¿Listo? ¿Claro esa parte? ¿Dudas con respecto a eso? ¿Todo claro, todo claro? Profe, por ahora sí, pues más adelante surgirán dudas, supongo. Obviamente. Bueno, viene aquí la recomendación a nivel como de tarea, podríamos decir, pero no lo llamemos así. Practiquemos esto acá. Todo esto vayámoslo revisando así. ¿Y cómo lo pueden practicar? Resulta que este señor por acá tiene esto que dice try it yourself. Practique usted mismo. Ustedes le dan clic acá y él les va a habilitar una especie de consola para trabajar. Entonces aquí ustedes pueden generar una consulta como deseen y le dan run SQL o correr SQL y les va a aplicar eso ahí. ¿Sí? Para que lo prueben y demás. Esa es una actividad buena para realizar, para que ustedes vayan aprendiendo. Yo les iba a hacer algo acá. Yo voy a hacer una inserción masiva de datos. O sea, voy a ingresar 4 registros al mismo tiempo. ¿Cómo se hace eso? Entonces yo digo inserinto el nombre de la tabla, que sería tabla 1, valores. Entonces digo acá. Entonces 1, 1, hola, chao. Listo. Aquí yo tendría que poner punto y coma para ya hacer ese registro, pero no voy a colocar el punto y coma, sino que voy a colocar es coma y voy a insertar mi otro dato. Ahora aquí paréntesis, incluso copiamos este de acá para agilizar. Yo diría 2, dejemos ese mismo, coma, 3, paso, coma, 4, S, teclado. Listo. Punto y coma. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Yo voy a insertar varios registros al mismo tiempo. ¿Qué necesito? Que como voy a afectar todos los campos, pues que en cada uno de los campos tenga un valor. Entonces, mire, por ejemplo, 1, hola, chao, 2, hola, chao, 3, vaso jirafa, vaso, jarra, 4, PC, teclado. Voy a copiarla para pegarla en nuestra consola. Le damos a ejecutar. Mire, me dice que 4 columnas, ok. No hay ningún duplicado y que 4 registros se guardaron. ¿Cierto? Todo bien hasta el momento. Hay un comando que ese no hace parte del CRUD ni nada, ni lo habíamos visto en la clase ni pasada, nada. Resulta que ese lo vamos a ver en la otra clase. Pero ¿qué pasa? Si yo quisiera eliminar todos los datos de una tabla sin borrar la tabla, ¿cierto? Pues puedo utilizar este siguiente comando, que es el comando truncate. Este comando truncate me permite a mí reiniciar, por así decirlo, la tabla. O sea, me la deja de ceros. Entonces yo le digo truncate table, el nombre. Bueno, venga, comprobamos primero que los registros estén, ¿no? Select
asterisco from el nombre de la tabla. Tabla 1. Mire, él tiene los registros acá, ¿cierto? Yo los quiero borrar todos en una sola sentencia. Entonces yo le digo truncate table, el nombre de la tabla que sería tabla 1. Punto y coma. Y él me dice que ok. Si vuelvo a ejecutar, me va a decir que todo está vacío. Entonces si de truncate me reinicia toda la tabla. Pero no solo me eliminan los registros que haya, sino que los campos que sean autonuméricos me los reinicia desde cero. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Preguntas, dudas, inquietudes al respecto? Les digo, lo importante es ir practicando lo que tenemos ahí en Profe, en ¿puede esa dejar el plataforma. CMD? Para ver, Claro, por favor. ahí está. Profe, o sea, eso solo borra todos los datos numéricos, ¿sí? No, no, El todos. truncate. El truncate Todo. borra todos los datos. Si usted tiene 5.000 datos, 5.000 datos le borra. Por eso le digo que no es recomendable. Sí, o sea, es limpiar ahí la base de datos, entonces, terrible. Terrible con ese de pronto error que podamos cometer. ¿Sí? Listo. Muchachos, entonces vamos a dejar hasta aquí. Creo que la otra semana habría parcial. Yo les estaba avisando a ver si lo haríamos, sería de hoy en 8 días, no no el lunes, sino el miércoles. ¿Listo? El día lunes les especifico cómo serían las condiciones del parcial. Y seguiríamos trabajando con todo esto, ¿vale? Entonces lo ideal es que vayan repasando lo que hemos visto y de ahí va a salir el parcial, ¿vale? Entonces, no sé, nada, por hoy los dejaría hasta acá. Una feliz noche, que descansen y nos veremos en la siguiente clase. Profe, y ahí ya para cerrar